Hola jóvenes, soy el profesor Hugo Montaruc y soy el encargado de resolver los ejercicios en esta segunda parte de este ciclo 2017-2. Vamos a empezar con la semana 1. La semana 1 que empieza con la idea de qué es la química, las ramas de la química y todo lo que es unidades de medición. Entonces, empecemos con este problema que nos habla de el método científico son los pasos o etapas que ayudan a explicar un fenómeno. Por ejemplo, en el siguiente caso, nos hablan de la enfermedad de un simio. Dice, en un zoológico un simio se encuentra con diarrea y vómitos. El encargado dice que es una infección estomacal. Para curarlo le da un tratamiento con antibióticos. Al paso de 2 días, el simio sigue en la misma condición, razón por la cual piensa que es una alergia a un alimento. Encontrando que es alérgico al maní, quitándole el alérgeno de la dieta y administrándole algunos antihistamínicos, mejorando así el simio. Con respecto al caso, determine la alternativa incorrecta. Nosotros sabemos que el método científico se basa en observar el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Que el simio tiene diarrea y vómitos. A partir de eso nosotros tenemos que hacer una hipótesis del por qué el simio tiene estos malestares, pues tiene esta enfermedad. La primera hipótesis es que está enfermo con una infección estomacal, ¿correcto? Entonces la experimentación me va a decir de que si le doy un antibiótico que va a contrarrestar esta infección, el simio va a mejorar, ¿correcto? Le doy el antibiótico, pero el simio no mejora, sigue con la misma enfermedad. Entonces, estoy refutando la primera hipótesis, es decir, no me está sirviendo el antibiótico. Entonces, creo una nueva hipótesis. ¿Se acuerdan? Hipótesis, experimentación, y si la experimentación cumple la hipótesis, puedo seguir, pero si no, tengo que formular una nueva hipótesis. Razón por la cual ahora mi hipótesis es que el simio es alérgico a algún alimento, la cual queda evidenciada con el hecho de que sea alérgico al maní y además que si le doy un antihistamínico el simio va a mejorar. Entonces, ¿qué me preguntan con respecto al caso? Dice, la observación es que el simio tiene diarrea y vómitos, sí, porque eso es los síntomas de la enfermedad. Dice, la hipótesis inicial es incorrecta, es decir, la hipótesis donde el simio tenía infección estomacal, ¿era correcta o incorrecta? ¿El antibiótico sirvió para mejorarlo? No. Entonces, eso es correcto. Dice, la experimentación refuta la primera hipótesis, correcto, ya que al administrarle el antibiótico no hubo mejora. La segunda hipótesis es que el simio es alérgico a algún alimento, sí, correcto, porque hemos visto de que es alérgico al maní. Dice, la segunda hipótesis es confirmada por el uso del antibiótico adecuado. Falso. No es con el antibiótico, es con el antihistamínico o el antialergénico. Entonces, esa es nuestra respuesta. Este segundo problema nos habla de la uña de gato, conocida también como la Uncaria tomentosa. Al extraer su principal aceite esencial se tiene una mezcla de esteroles. Uno de estos es el beta-citosterol, compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, con ciertos porcentajes. Este es el responsable de los efectos antiinflamatorios que se usan, por ejemplo, en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, es decir, cuando te inflama la próstata. Si se expone a la luz por largo tiempo, se descompone lentamente. Identifique respectivamente las ramas de la química involucradas en el texto. A ver, la idea principal es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la uña de gato, un compuesto formado por aceites esenciales. Aceites esenciales, un compuesto uña de gato, formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuáles son los compuestos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno? ¿A qué hace referencia? ¿A la inorgánica, a la orgánica, a la fisicoquímica, a la analítica o a la bioquímica?
principalmente todo compuesto que está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, elementos organógenos, hace mención directa ¿a qué? A la química orgánica. Entonces, el hecho de que me estén hablando de la uña de gato, del aceite esencial y su extracción, habla de la química orgánica. ¿Qué implica la extracción? Ahora me dice, ese compuesto que ha sido extraído de la uña de gato tiene porcentajes. Porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno y porcentaje de oxígeno. Carbono, 84,06%, hidrógeno, 12,08% y oxígeno, 3,86%. Me están dando porcentajes, me están diciendo que está formado por estos átomos. ¿A qué hace mención esto? Si yo tengo una sustancia y voy a determinar cuánto hay de cada átomo que lo conforma, estamos hablando de que estamos analizando la sustancia. Por tal razón, esto hace mención a la química analítica. Porque estoy determinando, analizando el compuesto y determinando cada uno de sus componentes. ¿Qué más? Este es el responsable de los efectos antiinflamatorios y se usan, por ejemplo, en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Habla de efectos antiinflamatorios, es decir, cuando una sustancia va a desinflamar algo, estamos hablando de la importancia de este compuesto sobre un ser vivo, sobre procesos biológicos. Por tal razón, hablamos de la bioquímica, ¿no? Procesos químicos en seres vivos. ¿Qué más tenemos? Dice, si se expone a la luz por largo tiempo, se descompone lentamente. Es decir, si lo tengo en un frasco oscuro, no le pasa nada. Pero si está con la luz, este va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo. Si empieza a cambiar, empieza a descomponerse, ¿qué estamos observando? Estamos observando cómo se comporta una sustancia al paso del tiempo o a la acción de un agente externo. En el caso de la luz, por ejemplo. ¿Qué rama de la química está involucrada en estudiar el comportamiento de la materia frente a la acción de otras sustancias? Eso es justamente la físico-química. Que va a estudiar cómo es el comportamiento de esta sustancia frente a la acción de un factor externo, ¿no? Entonces, descomposición. Por tal razón tenemos la orgánica, la analítica, la bioquímica y la físico-química. Entonces la respuesta sería orgánica, analítica, bioquímica y físico-química. Muy bien, pasemos a la pregunta 3. Me dice, el helio es una sustancia ligera en el aire y a diferencia del hidrógeno no es inflamable, por lo cual se usa como gas de relleno de globos y de dirigibles. Para inflar varios globos se cuenta con un recipiente de 49,6 litros en el cual se encuentran 1,5 moles de helio a 327 grados centígrados y 1140 milímetros de mercurio. Indique la alternativa que contiene secuencialmente las magnitudes básicas y derivadas que corresponden a las unidades mencionadas. A ver, cuando nosotros hemos visto en la clase unidades básicas y unidades derivadas, las básicas son 7 y las derivadas son todas aquellas unidades que se van a formar a partir de la combinación de 2 de estas unidades básicas como mínimo.
En este caso, hay que diferenciar estas 7 unidades básicas como longitud, masa, intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y el tiempo. Son 7. Entonces, tenemos primero 49,6 litros. Los litros, ¿a qué unidad representan? Los litros representan al volumen. Y esta unidad es una unidad derivada. Tenemos 1,5 moles. ¿Qué unidad es? La cantidad de sustancia. Por tal razón, unidad básica. Tenemos 327 grados centígrados, que es unidad de temperatura. La temperatura es parte de las unidades básicas. Y tenemos los 1140 milímetros de mercurio. Eso hace una unidad de presión. Y esto es una unidad derivada. ¿Qué me dice? Indique la alternativa que contiene secuencialmente las magnitudes básicas y derivadas. Magnitudes básicas, cantidad de sustancia, temperatura. Unidades derivadas, volumen y presión. Entonces, la respuesta sería la C. Veamos el problema 4. Me dice, el radio atómico es la mitad de la distancia que hay entre dos núcleos de átomos vecinos. Me dice, ordene de mayor a menor el radio de los siguientes átomos. Entonces me dan 3 distancias entre los núcleos. De tal manera en que para poder hallar los radios, obviamente tengo que dividir esta distancia entre 2. Pero lo que observo aquí es que cada uno de ellos están en unidades distintas. Por tal razón, para poder saber quién es mayor, tengo que llevarlos todos a una unidad en común. Veamos entonces qué pasa con el átomo de cesio, de flúor y de litio. Veamos, para el cesio yo tengo 6,0 por 10 a la menos 8 centímetros. Esa es la distancia. Pero si yo quiero hallar el radio, vendría a ser entre 2, y esto sería 3,0 por 10 a la menos 8 centímetros. Ahora, como estamos hablando de longitud, vamos a pasar todo a la unidad básica de longitud, que vendría a ser los metros. Yo sé que 10 al cuadrado centímetros es 1 metro. Por tal razón, esto me sale 3,0 por 10 a la menos 10 metros. Veamos el radio del flúor. El flúor tiene una distancia de 2,94 por 10 a la menos 1 nanómetros. Pero esto tiene que ser sobre 2, que viene a ser 1,47 por 10 a la menos 1 nanómetros. Pero, como ya hemos dicho, hay que llevarlo a una unidad básica, o en todo caso a la unidad estándar. Entonces esto sería, yo sé que 10 a la 9 nanómetros es 1 metro. Esto sería 1,47 por 10 a la menos 10 metros. Para ver el radio de litio, nosotros decimos, tenemos 3,64 Armstrongs.
Pero, como estamos diciendo que es la distancia, lo colocamos sobre 2 y esto vendría a ser 1,82 Armstrong. Pero me dan el dato. Yo sé que un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. Se van los Armstrongs y me queda 1,82 por 10 a la menos 10 metros. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ver quién es. Dice de mayor a menor. Entonces, ¿quién es el más grande? Según los cálculos, el cesio es el más grande. ¿Quién le sigue? El litio. Y por último, el flúor. Entonces, la respuesta sería la C. ¿Qué me dice el problema 5? Dice, el nadador más rápido del mundo, el estadounidense Michael el Tiburón Phelps, puede nadar a una velocidad de 9 km por hora y la piscina olímpica en la que entrena posee un largo de 50 metros, un ancho de 25 metros y una profundidad de 2 metros. Con respecto al párrafo, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. Dice, se menciona una unidad, una magnitud básica y una derivada. A ver, veamos. ¿Qué unidades tengo? Tengo 9 kilómetros por hora, que esto implica velocidad. Tengo 50 metros, 25 metros, 2 metros, esto habla de longitud. ¿Se menciona una magnitud básica y una derivada? Sí, correcto, porque esta es derivada y esta es básica. Esto es verdadero. Dice, la velocidad del tiburón Phelps en el SI es 2,5 por 10 a la 1. Veamos si es cierto. Yo sé que tengo 9 kilómetros por hora. En el sistema internacional, la longitud está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces, 9 kilómetros por hora por, yo sé que 1 kilómetro es 10 al cubo metros, se van los kilómetros, ya estoy en metros, por, yo sé que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, 2 ceros, me queda 10. Esto es 4. Entonces, 10 entre 4 es 2,5 metros sobre segundo, que expresado en notación científica sería 2,5 por 10 a la 0 metros sobre segundo. Entonces la segunda es falso. Dice, el volumen de agua necesario para llenar la piscina es de 2,5 por 10 a la 9 centímetros cúbicos. Veamos entonces cómo se halla el volumen. El volumen no es otra cosa que largo por ancho por altura. Esto vendría a ser 50 metros por 25 metros por 2 metros. Esto sería 50 por 50, 2.500 metros cúbicos. Pero me piden expresar este valor en centímetros cúbicos. Yo sé que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros y que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Esto sale 2,5 por 10 a la 9 centímetros cúbicos. Y esto es correcto.
Entonces la primera es verdadero, la segunda es falso, la tercera es verdadero. La respuesta sería la D. ¿Qué me dice el problema 6? Dice, las balas 9 milímetros Parabellum son cartuchos utilizados en pistolas, subfusiles y otras armas. Son los cartuchos más usados por las fuerzas de la OTAN. Reciben su nombre de la famosa máxima latín sis vis pacem parabellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Estos cartuchos pesan 8 gramos y recorren 1300 kilómetros en una hora. Determina respectivamente la masa en microgramos, la distancia recorrida en gigámetros y el tiempo recorrido, el tiempo en nano o en milisegundos. Entonces, veamos. La masa es 8 gramos. Tengo que representarlo o pasarlo a microgramos. Pero yo sé que un microgramo equivale a 10 a la menos 6 gramos. Entonces, acá lo hemos puesto al revés. Debería de ser 10 a la menos 6 gramos es un microgramo. Se van los gramos y esto me sale 8 por 10 a la sexta microgramos. Ya tenemos el primero. El segundo me dice una distancia de 1300 kilómetros por, hay que pasarlo a gigámetros, pero yo no sé cuál es la relación entre gigámetros y kilómetros. Mejor pasémoslo a metros y después a gigámetros. Yo sé que un kilómetro es 10 al cubo metros por. Yo sé que un gigámetro equivale a 10 a la 9 metros. Se van los kilómetros, se van los metros y esto me sale, esto es 1,3 por 10 al cubo, por 10 al cubo, sería 1,3 por 10 a la 9, por 10 a la 6. Entre 10 a la 9, 1,3 por 10 a la menos 3 gigámetros. Tenemos tiempo, me dice 1 hora, y lo tengo que expresar en milisegundos, por, yo sé que 1 hora equivale a 3600 segundos. Pero no me piden en segundos, sino en milisegundos. Por, yo sé que un segundo equivale a 10 al cubo milisegundos. Y esto me sale 3,6 por 10 a la 6 milisegundos. Entonces la respuesta sería la E. Dice, la NASA estima que la temperatura máxima en el planeta Mercurio, el más cercano al Sol, es de 869 grados Fahrenheit, mientras que la temperatura mínima en Neptuno, el más alejado al Sol, es de menos 223 grados centígrados. Determine la variación de temperatura en el sistema internacional. Entonces me están pidiendo variación de temperatura, pero en Kelvin. Cuando nosotros hablamos de variación de temperatura, hay que recordar que la variación de temperatura en grados Kelvin, o en Kelvin, es la misma que la variación de temperatura en grados centígrados. Entonces, si yo puedo llevar ambos a grados centígrados y hacer la diferencia, implícitamente estaría hallando la variación en grados en Kelvin. Pero me dan que la temperatura es de 869 Fahrenheit. Esto hay que pasarlo a centígrados. Yo sé que C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Entonces, C es igual a 5 por 869 menos 32 sobre 9. Sea que es igual
entre 9 tendría 9, 2, 7, 3. 93 por 9, por 5, vendría a ser 5, 465 grados. Muy bien, ya tengo la temperatura más alta. Ahora tengo la temperatura más baja, que es de menos 223. Pero nos han pedido variación. Entonces la variación de temperatura en grados centígrados vendría a ser 465 menos 223. Y esto vendría a ser 688. Y esto, en notación científica, vendría a ser 6,88 por 10 al cuadrado. Y la respuesta entonces es la C. Los submarinos son navíos o buques capaces de navegar bajo la superficie del mar. En estos momentos, el submarino que más profundidad alcanzó fue el Yaolong, China, que alcanzó la cima de la fosa de las Marianas, aproximadamente 7.000 metros. Japón anuncia que finalizará en el 2020 la construcción del Duvet Shankai, un submarino capaz de soportar una presión de 9,12 por 10 a la 5 milímetros de mercurio. Determina la diferencia de profundidad en kilómetros alcanzada por los dos submarinos, considerando que una atmósfera de presión equivale a una profundidad de 10 metros. Entonces, si yo sé cuánto va a soportar el submarino, puedo saber a qué profundidad va a llegar. Entonces, yo sé que 9,12 por 10 a la 5 milímetros de mercurio por, yo sé que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Esto me sale 1,2. Esto es 1,2 por 10 al cubo atmósferas. Es decir, 1.200 atmósferas. Pero me dicen de que una atmósfera de presión equivale a una profundidad de 10 metros. Entonces, 1.200 atmósferas por, yo sé que una atmósfera habla de 10 metros de profundidad. Se van las atmósferas y esto me sale 12.000 metros. Es decir, el submarino que va a construir Japón va a llegar a los 12.000 metros, pero el anterior, el Yaolong, llegó a 7.000, razón por la cual la diferencia de profundidad es de 5.000 metros. Pero como me piden en kilómetros, 5.000 metros por 10 al cubo metros, 1 kilómetro, esto me sale 5 kilómetros de diferencia, siendo la respuesta la C. Ahora, me hablan del problema 9. Un alumno se le asigna una lámina metálica en una práctica de laboratorio con las siguientes características. Me dice, tengo 5 centímetros de largo, 4 de ancho y 1 milímetro de espesor. Con estas unidades, ¿qué puedo determinar? Con esto puedo determinar el volumen. Dice, y una masa de 38,6 gramos. Dice, determine la identidad de la lámina asignada. ¿Cómo puedo hacer para determinar la identidad de una lámina si me dan longitudes o, en todo caso, las dimensiones de la lámina y la masa? Una forma para poder determinar
¿Cuál es la identidad de una sustancia? Es justamente saber su densidad. Recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y justo me dan ambas, me dan la masa y me dan el volumen. Hay que calcular el volumen. El volumen de una lámina se expresa como lado o el largo por el ancho por la altura o el espesor. En este caso tengo 5 centímetros por 4 centímetros por 1 centímetro. Esto me da 20 centímetros cúbicos. Entonces, pequeño detalle, me dice 1 milímetro de espesor. Y aquí hemos considerado 1 centímetro. Entonces hay que recordar de que si es 1 milímetro, esto hay que pasarlo 10 milímetros es 1 centímetro. Por tal razón, esto de acá vendría a ser 5 por 4 por 0,1. Esto me da 2 centímetros cúbicos. Entonces, la relación es 38,6 gramos entre 2 centímetros. Esto me sale 19,3 gramos por centímetro cúbico. Pero me están dando los valores de densidad, pero en unidades de kilogramos por metro cúbico. Entonces no nos queda otra que hacer la conversión. 10 al cubo gramos, 1 kilogramo, por. Ahora transformar centímetros cúbicos a metros cúbicos. 10 a la sexta centímetros cúbicos, 1 metro cúbico. Se van los gramos, se van los centímetros cúbicos y lo que me sale es 10 al cubo con 10 a la sexta, 10 al cubo, 1,93 por 10 a la cuarta kilogramos entre metro cúbico. Entonces, ¿quién tiene esa densidad? El oro. Y esa sería la respuesta de la pregunta 9. Bueno, muchachos, hemos llegado a la parte final de esta primera semana. Espero que la forma de resolución de estos problemas les haya servido. Nos vemos en una próxima ocasión.